Víctor Martínez no era ajeno a la violencia. A los 17 años, había sobrevivido a apuñalamientos, se había ganado su nombre en una brutal iniciación en pandillas y se enfrentaba a sus enemigos sin pestañear. Pero nada lo preparó para lo que vino después, la noche en que fue emboscado y recibió un disparo en la cabeza. El tiempo no solo se detuvo, sino que se hizo añicos. Arrojado a una aterradora revisión de su vida y arrastrado por una oscuridad indescriptible, Víctor se enfrentó a una fuerza mucho mayor que cualquier pandilla. Lo que vio en la muerte lo cambiaría todo, si sobrevivía. Espera un momento. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte los vídeos. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Me llamo Víctor Martínez. Tengo 33 años y crecí en un pequeño barrio a las afueras de Albuquerque, Nuevo México. Desde fuera, nuestra casa parecía igual a cualquier otra de la cuadra, ladrillos viejos, porche polvoriento, ventanas desgastadas. Pero por dentro, era un campo de batalla. Tenía solo 5 años la primera vez que vi a mi padre golpear a mi madre. El sonido de su grito aún resuena en mi cabeza a veces. Siempre estaba enojado, siempre bebía, y cuando bebía, empeoraba. Mi mamá intentó protegerme, pero ella también tenía miedo. Había noches que me escondía en el armario con las manos sobre los oídos, rezando para que alguien viniera a ayudarnos. Pero nadie vino nunca. Las palizas no fueron lo único que me afectó. Cuando tenía unos 7 años, uno de mis primos mayores empezó a tocarme. Me dijo que no dijera nada o sería yo quien se metería en problemas. Ni siquiera entendía qué estaba pasando, pero sabía que me hacía sentir sucia y avergonzada. Duró mucho tiempo. Cada vez que lo veía en las reuniones familiares, me paralizaba. Mi voz simplemente desaparecía a su alrededor. Nadie se daba cuenta. Nadie preguntaba. En la escuela, me mantuve callado. No hablaba mucho, no hacía amigos. No confiaba en nadie. Sentía que algo dentro de mí estaba roto y no tenía arreglo. Solía sentarme al fondo de la clase, cabizbajo, con la esperanza de desaparecer. Los profesores me llamaban tímido. Pero la verdad era que me sentía completamente solo, como si flotara fuera de todo, viendo cómo la vida continuaba sin mí. Lo único que realmente quería era sentirme seguro, sentir que pertenecía a algún lugar. Veía a otros niños reír y pasar tiempo con sus familias después de la escuela, y me preguntaba cómo se sentía eso, simplemente ser visto, ser querido. Pero en mi mundo, el amor significaba dolor, y la seguridad no existía. Así que, incluso de joven, tenía un vacío dentro de mí. Un agujero que no sabía cómo llenar. No lo sabía entonces, pero ese profundo anhelo de pertenecer, de ser querido, moldearía cada decisión que tomaría más adelante en mi vida. Fue como una semilla plantada en tierra quebrada, y de ella nunca surgió nada bueno. No entonces. Así comenzó mi historia, en silencio, en el dolor, en las sombras. Tenía unos 12 años cuando empecé a juntarme con los niños del barrio. La mayoría eran gente normal que intentaba divertirse, jugaban a la pelota en la calle, hablaban mal de ellos, robaban golosinas en la tienda de la esquina. Pero había un grupo de chicos mayores que siempre destacaban. Eran diferentes. Tenían tatuajes en los brazos, grandes cadenas, la cabeza rapada y una forma de caminar que los hacía dueños de todo. La gente se apartaba sin decir palabra. No parecían asustados por nada. Y para un niño como yo, que siempre se había sentido débil e invisible, ese tipo de poder parecía todo lo que alguna vez había deseado. Recuerdo un viernes por la noche. Estaba en la esquina, cerca de la licorería, cuando uno de ellos, Drei, me saludó con la cabeza. Solo con la cabeza, nada más. Pero, hombre, ese pequeño gesto me impactó como un rayo. No me importaba lo que pretendieran. Solo quería que me vieran así. Quería ese respeto.
Esa misma noche, los seguía una fiesta en un patio trasero a unas cuadras de distancia. Música alta, bebidas circulando, chicas riendo. El aire estaba cargado de hierba y humo, y todos actuaban como si no tuvieran preocupaciones en el mundo. Drey me lanzó una cerveza y no lo dudé. Me la bebí rápido, aunque me quemó al tragarla. Todos se rieron y me dieron palmadas en la espalda. Y por primera vez en mi vida, me sentí parte de algo. Esa noche lo cambió todo para mí. No se trataba solo de la fiesta ni de las chicas. Se trataba de la emoción. A estos tipos no les importó mi casa destrozada ni lo que había pasado. No me miraron como si estuviera rota. Para ellos yo era solo uno más de la tripulación y eso significaba todo. Esa noche tomé una decisión sin siquiera darme cuenta, iba a perseguir su respeto sin importar lo que costara. Comencé a pasar más tiempo con ellos, a hacer pequeñas cosas por ellos, a observar, a aprender, a esperar mi turno para ser aceptado por completo. En un mundo donde sentía que no tenía nada, me dieron algo. Hermandad. Una razón para importar. No lo vi entonces, pero estaba intercambiando mi alma por pertenencia. Una noche a la vez, sucedió detrás de la licorería de la Sexta Calle. Esa noche fue como una confusión, en parte miedo, en parte emoción. Los mayores me habían estado observando durante semanas. Supongo que pasé una prueba tácita. Uno de ellos, un tipo llamado Sombra, me dijo que ya era hora. ¿Estás listo, Vic?, preguntó con ojos fríos pero no desagradables. Asentí, aunque se me revolvió el estómago. Me llevaron a un callejón con cemento roto y botes de basura rebosantes de botellas de cerveza. Una luz de calle parpadeante zumbaba sobre nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente significaba dejarse llevar. No fue un apretón de manos ni una contraseña secreta. Era la guerra. 12 de ellos dieron un paso adelante y formaron un círculo cerrado. Nadie dijo una palabra. Entonces uno de ellos gritó, «¡Vámonos!». Y así fue. Los puños volaron. Las botas me golpearon las costillas. Pude escuchar a alguien riendo. Mis oídos zumbaron cuando mi cabeza rebotó contra el pavimento. La sangre llenó mi boca. Mi visión se volvió borrosa. Pero algo en mí se negaba a gritar. Me acurruqué y luego ataqué. Puro instinto. Mi corazón latía como un tambor. El aire frío de la noche me quemó los pulmones. Entonces, de repente, tan rápido como empezó, se detuvo. Yo estaba tendido en el suelo, jadeando, con la cara destrozada y los brazos temblando. Shadow se agachó y me levantó. Me envolvió en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. Bienvenido a la familia, dijo sonriendo. Todo el mundo me dio una palmadita en la espalda. Alguien me dio una cerveza. Otro encendió un porro. Ahora yo era uno de ellos. Y por primera vez en mi vida, sentí algo extraño. Euforia. No solo de adrenalina, sino de pertenencia. No importaba que mi ojo estuviera hinchado y cerrado o que apenas pudiera mantenerme en pie. Lo que importaba era que me aceptaran. Ya no era invisible. Yo tenía un lugar. En aquel entonces no vi la trampa. No me di cuenta de que lo que creía que era libertad era en realidad una jaula. Todo lo que sabía era que finalmente me sentía visto. Y para un niño como yo, eso era todo. Después de que salté, todo se movió rápido. Fue como si me hubieran dado un guión y ya ni siquiera tuviera que pensar. Simplemente seguí las líneas. Los robos de coches vinieron primero. Conducíamos Hondas robadas como si fueran trofeos, rompíamos ventanas y encendíamos motores. Se volvió rutina. No me sentía nervioso. Me sentí poderosa, invisible, como si nada pudiera tocarme ahora que tenía un equipo detrás de mí.
Luego vinieron los robos, en licorerías, en tiendas de barrio, incluso a gente en la calle. Nos deslizábamos hacia arriba, enmascarados, con manos rápidas y amenazas cargadas. Mi corazón solía acelerarse, pero eso se detuvo después de un tiempo. Solo puedes sentir cierta cantidad de miedo antes de que muera dentro de ti. Eso es lo que estaba pasando. Me estaba quedando entumecido. La primera vez que sostuve un arma, la sentí más pesada de lo esperado. Frío, vivo de una manera extraña. Me dije a mí mismo que era solo para aparentar y que no lo usaría. Pero una noche, eso cambió. Estábamos persiguiendo a unos chicos de un grupo rival. Uno de ellos corrió y se volvió hacia nosotros rápidamente. Ni siquiera lo pensé. Mi dedo se apretó. Lo vi caer. El tiempo se congeló por un segundo. Su cuerpo golpeó él. Sentí un zumbido en los oídos y luego silencio. Y luego volvió el ruido, gritos, pasos, neumáticos chirriando. Despegamos. Mis chicos me dieron palmaditas en la espalda y me dijeron que estaba bien. Vic no tiene miedo, dijeron. Pero algo dentro de mí se quebró. No sentí nada. Ni culpa ni orgullo, solo un vacío, de esos que calan hondo y se quedan. Entonces la cosa se puso personal. Una mañana, salí de casa de mi padre y vi los números pintados en la puerta del garaje, 187 asesinato. Letras rojas goteando sobre la pintura blanca como sangre, un mensaje, una amenaza. Recuerdo a mi padre parado detrás de mí en la puerta, en silencio. Su rostro lo decía todo. Sabía en qué estaba involucrado, y ahora estaba en nuestra puerta. Eso me rompió el corazón. Puede que creciera con miedo y rabia, pero seguía siendo mi sangre. Ese día hice una promesa, querían la guerra. Yo la traería. Me prometí que les haría pagar por haber metido a mi familia en ella. Para entonces, mi corazón estaba frío, pero ahora ardía de rabia. El respeto no se ganaba con amabilidad aquí. Venía del miedo, de la violencia, y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguirlo. Tenía 17 años cuando me enviaron a Chino. Todavía recuerdo el portazo al cerrarse tras de mí. Fue como una sentencia, no solo el fin de la libertad, sino el comienzo de algo más oscuro. Las paredes olían a sudor y acero, y los rostros a mi alrededor eran duros, observaban, evaluaban. Ya conocía las reglas, si muestras debilidad, estás acabado. Me pusieron en una celda con un tipo que me doblaba en tamaño, tatuado, con la mirada perdida y siempre murmurando para sí. Mantuve la guardia alta y no dormí mucho esa primera noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, lo oí levantarse. Yo también me incorporé, y sin darme cuenta, se me acercó con algo en la mano, quizá un cepillo de dientes afilado, no lo sé. Peleamos. Fue rápido, sucio y brutal. Me cortaron el brazo, pero llegué antes que él. Agarré el mango y se lo clavé en el costado una y otra vez hasta que los guardias entraron corriendo. Sangre por todas partes. Él gritando. Yo respirando como una bestia. Me arrastraron al hoyo, en solitario. Solo una caja oscura con nada más que un inodoro, una litera y mis pensamientos. Pero no estaba roto. Me senté allí, con los brazos cruzados, todavía temblando por la adrenalina. Y entonces hice una promesa, no salir, no cambiar. No moriré aquí, me susurré. Gobernaré aquí. Ese fue mi bautismo, mi bienvenida al sistema real. Después de eso, la gente me miraba de otra manera. Ya no era solo un niño asustado. Tenía rayas. La noticia no tardó en correrse. Los serenos se dieron cuenta. Empezaron a llamarme fantasmita por cómo me movía, silencioso, rápido y letal cuando era necesario. Empecé a hacer recados para ellos, llevar mensajes, imponer disciplina, ganarme la vida.
Observé cómo se movían los que mandaban, tranquilos y controlados, pero todos sabían que no debían traicionarlos. Yo quería ese poder, ese respeto, ese miedo. Los mayores empezaron a hablarme más, insinuando cosas sobre las grandes ligas, la mafia mexicana. Sigue con lo que haces, me decían. Vas por buen camino. Y lo era. Cada pelea, cada trabajo, cada gesto de aprobación me acercaba más. No me importaba el tiempo que cumplía. No pensaba en salir. Ese mundo ya parecía un recuerdo. Este era mi nuevo mundo. Este era mi hogar ahora. Y subía la escalera, peldaño a peldaño. En 1997, me dejaron salir de Soledad. Crucé esas puertas con una bolsa de lona llena de ropa oficial y un corazón lleno de fuego. Yo no era el mismo niño que entró. Me había ganado mi lugar, había demostrado mi valía y ahora mi nombre tenía peso. Pero por más que intenté actuar con calma, volver a entrar al mundo libre me resultó extraño, como si hubiera aterrizado en un planeta que hubiera seguido adelante sin mí. El sol brillaba demasiado. El aire olía a limpio de una manera que no había sentido en años. Pero ni siquiera la libertad se sentía como libertad. Mi mente todavía estaba bloqueada, todavía alerta, todavía esperando que algo saliera mal. Tomé el autobús de vuelta a mi barrio. Las mismas calles, las mismas caras, la misma tensión en el aire. Los chicos estaban allí esperándome, con los brazos abiertos, cervezas frías y tinta fresca. Me dieron una palmada en la espalda y ahora me llamaban Gran Fantasma. Tenían planes. Había trabajo que hacer, territorio que proteger, deudas que cobrar. Una parte de mí estaba lista. Era como volver a ponerme una chaqueta que todavía me quedaba bien. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un par de chicas que conocía aparecieron en un Honda destartalado. «Víctor», gritaron. «Vamos a una fiesta en Pico». «Pasa». Los colegas se rieron. «No pierdas el tiempo, hermano. Tenemos un negocio serio esta noche». Miré de un grupo a otro, hermanos que sangraban conmigo y un par de chicas que solo buscaban pasar un buen rato. Ahora no parece gran cosa, pero en aquel momento parecía una bifurcación en el camino. Quédate en la vida que construí con sangre y miedo, o sal de ella solo por una noche, tal vez para volver a sentirme humano. Asentí a las chicas. «Esperen», dije. Agarré mi bolso, agarré a los colegas y les dije que los alcanzaría más tarde. «¿Estás seguro?», preguntó uno de ellos levantando las cejas. Dudé. «Sí, vuelvo enseguida». Pero no estaba seguro de hacerlo. Mientras nos alejábamos, con la música a todo volumen y risas en el aire, miré por la ventana. Era libre. Sí. Pero en el fondo, sabía que seguía enjaulado. Era poco más de medianoche y la fiesta estaba terminando. La gente salía tambaleándose, riendo, fumando y dirigiéndose a sus coches. Estaba sentado en el asiento delantero de ese mismo Honda destartalado con la chica que me trajo, simplemente relajándome, sin pensar demasiado en nada. Mi cabeza estaba un poco nublada, la música baja, las ventanillas medio bajadas. Entonces algo no estaba bien. El aire cambió. Recuerdo oír un crujido entre los arbustos cerca de la casa, como si alguien se moviera demasiado lento, demasiado cuidadoso. La chica en el asiento del pasajero estaba hojeando su teléfono, pero yo estaba mirando fijamente hacia adelante. No lo podía explicar, pero se me encogió el estómago. Esa parte animal profunda de mí, la que la prisión había agudizado, gritaba, «peligro». El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Ella se agachó para agarrarlo y fue entonces cuando lo vi. De entre las sombras apareció una figura, con la capucha baja y el brazo levantado. Apenas tuve tiempo de registrar la forma del arma antes de... estallido. 2 destellos, 2 explosiones.
El primer disparo me dio de lleno en la cabeza. Me sentí como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol sumergido en fuego. Todo explotó en blanco, luego negro. Pero no me desmayé. Seguía despierto. Siguió un silencio extraño y pesado. El segundo disparo falló por 1 centímetro a mi cara y atravesó el tablero. El olor a tela y metal quemado llenó el coche. No podía moverme. Quería gritar, luchar, arrastrarme, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé congelado. Sentí un líquido tibio que me corría por la mejilla y me llegaba a la boca, sangre. ¿Mucha? La niña gritaba, pero no palabras, solo un terror agudo y crudo. Ella metió la marcha atrás. Las llantas chirriaron y se estrelló contra una valla. Me desplomé de lado, con la visión borrosa y un ojo oscurecido. Todo parecía lejano, como si lo estuviera viendo desde debajo del agua. No había dolor, solo presión, un golpeteo dentro de mi cabeza como un tambor. No podía hablar, no podía levantar los brazos. Recuerdo que pensé, esto es todo. Me estoy muriendo. Pero más que eso, sentí confusión. ¿Cómo terminé aquí? ¿Por qué fui a esa fiesta? ¿Por qué sobreviví a la cárcel solo para que me mataran a tiros en una entrada cualquiera? Entonces me di cuenta. No tenía miedo. Todavía no. En realidad no. Porque lo que vino después haría que este momento se sintiera como la calma antes de la tormenta. Mientras yacía allí desplomado, medio inconsciente, sentí que iba a la deriva. Mis ojos todavía estaban abiertos, pero ya no veían el coche. No escuché el llanto de la niña ni el caos que me rodeaba. En cambio, me sentí como si me hubieran arrancado de mi cuerpo y me hubieran llevado a un lugar que no existía en este mundo. De repente, todo quedó en silencio pero no vacío. Era como estar en un teatro enorme sin paredes. Y entonces, como una pantalla que se encendía, comenzó. Comencé a ver escenas de mi vida, más claras que el recuerdo, más brillantes que cualquier sueño. Pero no fueron solo momentos. Cada uno vino con un torrente de emoción, como si estuviera dentro del momento nuevamente, sintiendo lo que sentía, pero también lo que sentían los demás. Vi a mi madre llorando en la cocina cuando tenía 10 años, con la mano cubriendo un ojo morado. Salí corriendo y cerré la puerta de golpe. No miré atrás esa noche, pero ahora estaba dentro de su dolor. Podía sentir el dolor en su pecho, la impotencia en su alma. También sentí su amor por mí, incluso a través de sus lágrimas. Luego vino mi papá. Estaba caminando de un lado a otro en el garaje, con las manos sucias por el trabajo, sosteniendo el boletín de calificaciones que le había metido en la cara como si no me importara. Le oí decirse a sí mismo, ¿en qué me equivoqué con él? Nunca supe que él dijo eso. Nunca me importó. Pero ahora, sentí su decepción como un peso en mi pecho. Me vi robando un coche a los 14 años, riéndome con los colegas. Pero ahora no sentía la emoción. Sentí el miedo del dueño del auto, el pánico cuando lo vio desaparecido. Sentí que lo buscaba, preguntándose si el asiento del auto de su bebé todavía estaba en la parte trasera. Nunca había pensado en eso. Cada crimen, cada mentira, cada traición, me hicieron sentirlo todo. Y no fue un juicio de alguna fuerza externa. Nadie me gritaba. Me estaba juzgando a mí mismo. Por primera vez vi lo que mis decisiones realmente hicieron. El rastro de dolor que dejé no fue solo una historia. Fue real y tuve que afrontarlo todo. Entonces me golpeó como un susurro que llenó todo el espacio, te estás muriendo. Esa verdad cayó pesadamente sobre mí. No iba a volver de esto. No iba a alejarme, arreglarlo y reírme de ello después. Este fue el final. Y en el fondo sabía que no estaba preparada. Ni siquiera cerca. En un momento oí un pitido, débil y constante,
como un monitor cardíaco a lo lejos. Luego desapareció. Todo se volvió negro. No solo un negro como cuando cierras los ojos, sino una oscuridad que pesaba, como si me presionara desde todas las direcciones. Me sentí como si flotara, pero también como si cayera. No podía ver nada, pero sabía que me movía rápido a través de algo que no podía controlar. No había paredes, pero seguía rozando algo. Como pasar por largos pasillos que nunca terminaban. Cuanto más profundo iba, más frío hacía. El aire se sentía denso, pesado y no estaba solo. Había una presencia, algo allí. No podía verlo, pero podía sentirlo empujándome fuerte, empujándome más profundamente. No era una persona. Ni siquiera era humano. Tenía poder. Poder frío, silencioso y dominante. No pude resistirme. Estaba completamente a su merced. ¿Misericordia? Y entonces se oyeron las voces. Al principio no parecían cercanas. Era como oír a alguien gritar a través de un cañón, gritos desesperados y rotos que resonaban en la oscuridad. Ayúdenme. Por favor, no me dejen aquí. Y entonces una voz me golpeó como un puñetazo en el pecho. Me era familiar. Al principio no la reconocía, pero luego volvió, esta vez más clara, cruda, presa del pánico, suplicante. Era un amigo, un colega en el que no había pensado en años. Murió apuñalado, abandonado en un callejón sin salida. Recuerdo haberlo ignorado cuando ocurrió, solo era otra pérdida en la calle. Pero ahora gritaba pidiendo ayuda, y yo no podía ayudarlo. Ni siquiera podía moverme. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en terror. Había estado en peleas. Me había enfrentado a armas, cuchillos, motines en prisión. Me había enfrentado a hombres que querían verme muerta. Pero esto era diferente. No era miedo por mi cuerpo. Era miedo por mi alma. Era como si me arrebataran todo dentro de mí, toda mi fuerza, coraje, orgullo. Allí no era fuerte. No me respetaban. Simplemente estaba desnudo, expuesto a algo mucho peor que la muerte. Intenté gritar, pero no me salió nada. Mi boca no funcionaba. Mis pensamientos corrían, pero no tenían a dónde ir. La oscuridad los engulló. No sabía qué era el infierno. Me reía de la idea. Pensaba que era solo una táctica para asustar a la iglesia. Pero ahora estaba en él, o al menos yendo directo hacia él. Y nadie, ninguna pandilla, ningún amigo, ninguna reputación, vendría a salvarme. Abrí los ojos de golpe como si me hubieran sacado de una pesadilla. Había una luz cegadora sobre mí, blanca, estéril. No podía respirar. Tenía algo en la garganta. Empecé a sentir náuseas, a ahogarme. Mi cuerpo se sacudía solo. Intenté moverme, pero todo parecía estar atado. El pánico me golpeó con fuerza. Entonces sentí el frío. No solo un escalofrío, sino un frío profundo y penetrante que me hizo temblar sin control. Me castañeteaban tanto los dientes que pensé que se me romperían. Me habían cubierto con mantas calentitas, pero no funcionaba. Estaba helado por dentro. Las voces me rodeaban. Rostros borrosos entraban y salían de mi vista. Luego aparecieron los uniformados, oficiales, al menos 4. Recuerdo que pensé, ¿por qué están aquí los policías? Uno de ellos, un hombre mayor con barba canosa, me agarró la mano con fuerza. Se inclinó hacia mí. No te duermas. ¿Me oyes? Quédate con nosotros. No cierres los ojos. Quería decirle que lo estaba intentando. De verdad, pero no podía hablar. No podía moverme. Todo era una batalla, solo respirar, solo mantenerme despierto.
Fue entonces cuando el miedo regresó de golpe. No por la bala, ni por el hospital, sino por donde acababa de estar. Recordé la oscuridad, los gritos, esa fuerza que me tiró hacia abajo y el pensamiento me golpeó. Si vuelvo a cerrar los ojos, volveré allí. No quería volver. Ya no me importaba la reputación. No me importaba el respeto, ni el dinero, ni nada de eso. Tenía miedo, no de morir, sino de lo que vendría después. Y por primera vez en mi vida, oré. No sabía cómo. Ni siquiera sabía qué decir. Solo recuerdo haber pensado, Dios, si eres real, ayúdame. Por favor, no quiero volver allí. No hubo plegarias elegantes, ni lágrimas, solo desesperación. Un hombre destrozado, herido de bala y temblando en una cama de hospital, buscando algo, alguien en quien nunca había creído. Y justo entonces sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Solo un destello. Pero fue suficiente para hacerme luchar, para mantenerme despierto, para aguantar. Cuando finalmente me dieron de alta, cojeaba, estaba medio entumecido y atormentado por lo que había visto. Tenía la cabeza cosida, el cuerpo débil, pero de alguna manera estaba vivo. Mi papá me esperaba afuera. En cuanto me vio, se arrodilló en la acera y empezó a llorar. Nunca lo había visto llorar así, ni siquiera cuando murió mi hermano. Me abrazó y dijo, Víctor, por favor. Por favor, hijo, esto es todo. Dios te dio otra oportunidad. Ven a casa. Quédate con nosotros. ¿Somos nosotros o esa pandilla? No puedes tener ambas cosas. No sabía qué decir. Por un segundo, solo un segundo, sus palabras me calaron hondo. Quería decir que sí, volver a casa, empezar de nuevo. Pero entonces algo dentro de mí se retorció. Recordé cómo todos me habían dado la espalda, el rechazo, las miradas, la vergüenza. Aquella vieja rabia regresó de golpe. Di un paso atrás y lo miré a los ojos. No puedo, dije y me alejé. Regresé directamente al barrio y le prendí fuego a todo, figurativa y casi literalmente. Estaba furioso, imprudente, muerto por dentro. Me peleé sin ningún motivo, golpeé a un tipo hasta casi matarlo por una mirada. Le puse una pistola en la cabeza a alguien solo para volver a sentir poder. La gente empezó a alejarse, incluso los que consideraba familia. Las calles ya no eran las mismas. El calor se había esfumado. Estaba entrando en una espiral y lo sabía. Y entonces, igual que antes, me volvieron a atrapar. Nuevos cargos, mismo ciclo, cárcel. Pero esta vez, algo era diferente. No solo estaba enjaulado por fuera. También estaba atrapado por dentro. Y la oscuridad que vi antes comenzaba a sentirse familiar. Estaba previsto que se hiciera al día siguiente. Había corrido la voz, un éxito. Me había ganado el premio. Y este era el tipo de trabajo que te hacía destacar. Atrapado entre los grandes nombres. Sin vuelta atrás. Era sangre que entraba y sangre que salía. Esa noche no pude dormir. No tenía miedo, solo estaba nervioso y concentrado. Sabía lo que tenía que hacer. Entonces, de repente, la puerta de mi celda se abrió de golpe. Un fuerte ruido metálico. El guardia se acercó con un portapapeles. Martínez, dijo. Te van a liberar. Lo miré fijamente. ¿Qué? No levantó la vista. No había cargos. No había retención. Alguien falló en el sistema. Te vas a ir. Estás en libertad condicional continuada. Me quedé allí atónito. Esto tiene que ser un error. No te despiden así como así. No la noche antes de un trabajo así. No cuando estás involucrado con gente seria. Me cambié,
esperando que alguien viniera a recogerme. Nadie vino. Me acompañaron hasta la puerta. Seguí esperando que se revirtiera, que alguien dijera, te equivocas, Martínez, espera, siéntate tranquilo. Pero no sucedió. Afuera, todo estaba en silencio. No sabía si tuve suerte o si me habían marcado. En la oficina de libertad condicional, mi oficial habitual no estaba. En su lugar, me encontré con un chico nuevo. Miró mi expediente y luego me miró a mí. ¿Alguna vez te cansas de esto? No dije nada. Deslizó un papel por el escritorio. Este es el número de un hogar cristiano para hombres. Si quieres salir, salir de verdad, aquí lo tienes. Me reí. ¿Un hogar cristiano? ¿Yo? Tío, no sabes quién soy. Se lo dije, metiendo el papel en mi bolsillo. Él sonrió. Quizás no, pero sé quién podría ser. Me fui inseguro. ¿Corro o llamo?